La vez pasada mirábamos este mapa interesante, ¿no? Del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, como él después de atravesar Galacia y Asia, pues llega hasta Éfeso, ¿no? Y en Éfeso él tiene su ministerio de 3 años. Ahí es que escribe la carta a los romanos y le dice que quiere ir a Roma y también que quiere ir hasta el occidente del imperio, pero antes de eso, él quiere llevar una ofrenda que los hermanos, tanto de Grecia, de Macedonia, de Asia, han querido hacer para los santos en Jerusalén, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a estar tocando hoy precisamente. Entonces, después de 3 años, cuando ya su vida peligra en Éfeso, él hace el recorrido por Macedonia, que sería en este caso Filipo, Tesalónica, Berea, y por Grecia, que sería Atenas, Corinto y los demás pueblos ahí cercanos. Bueno, recoge esa ofrenda, vuelve por tierra porque su vida corre peligro en Corinto. Los judíos quieren matarlo en cuanto él se embarque para Siria. Y hay un grupo de personas que lo acompañan, ¿no? Y bueno, recoge esa ofrenda, pasa por Mileto, donde él recibe a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de la iglesia, los exhorta, ¿no? Y luego entonces viaja hacia Tiro. Bueno, veíamos la semana pasada que en Tiro los hermanos de allí le decían que no subiese a Jerusalén, que eso era peligrosísimo, ¿no? Porque el Espíritu Santo daba a entender que él podía sufrir ahí en Jerusalén, la cárcel, ¿no? Y luego en Cesarea, que es la siguiente ciudad que él toca, donde está Felipe el evangelista, que tiene a 4 hijas, doncellas que profetizan. Bueno, hasta ahí llega un profeta famoso en el libro de los Hechos que se llama Agabo, el cual agarra el cinto de Pablo, se ata de pies y manos y dice que eso le va a suceder a, eso le va a suceder al dueño de ese cinturón. Y entonces los hermanos ahí ruegan a Pablo que no haga el viaje, ¿no? Dice el versículo 13 del capítulo em, 21 de Lucas. Entonces Pablo respondió, después que le empiezan a rogar, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos allá en Jerusalén. Bien, el texto que tocamos hoy dice que en Reina Valera lleva como título Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Punto interesante. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros, es el grupo completo, a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bien, una cosa que sucede en la iglesia primitiva y que no se recoge en el Nuevo Testamento es la importancia de este Jacobo, ¿no? Este Jacobo es el hermano del Señor, no es el hermano de Juan. A ese hermano de Juan ya Herodes lo mandó a matar muchos capítulos antes cuando encarceló a Pedro, si recordamos nosotros esa historia. Entonces, este es el hermano carnal de Jesús, el mismo que escribió la epístola de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Hay una larga historia de por qué los traductores de Reina Valera le ponen la carta de Santiago cuando en griego claramente dice Jacobo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Dice, entramos a ver a Jacobo porque él era líder absoluto en la iglesia en Jerusalén y se hallaban reunidos todos los ancianos de la iglesia en Jerusalén, que obviamente parece que eran muchos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. En pocas palabras, está entregando una especie de reporte, de recuento de todo lo que ha sucedido. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano,
cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Decíamos que Pablo a los romanos les cuenta que lleva una ofrenda para Jerusalén. Esta ofrenda es tan importante para el apóstol Pablo, la menciona a los romanos, la menciona en Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 en adelante, les explica cómo la deben recoger. Ese capítulo 16 de Primera a los Corintios no está hablando de la ofrenda que nosotros recogemos cada primer día de la semana en las iglesias de Cristo. Está hablando de una ofrenda especial que se tenía que recoger para llevar a Jerusalén, para que Pablo llevase a Jerusalén. Era tan importante que incluso en el resto de la literatura a los corintios, yo no sé si ustedes sabían o no, que a los corintios se escribieron, algunos dicen que 5 cartas, otros dicen que 6 cartas. Todas las tenemos nosotros. Primera a los corintios sería la segunda a los corintios realmente. Ahí hay vestigios de que Pablo ya había escrito una carta previa. Algunos opinan que esta carta previa que Pablo había escrito está en Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios no es una carta, sino es una colección de cartas. Y eso es evidente porque si uno lee cuidadosamente la epístola, nota las costuras que hay ahí. Esto es como un traje formado de varios trapos, ¿no? Entonces uno logra ver cuáles son las costuras que hay ahí. Entonces, algunos dicen, y esto no venía al caso, pero ya que estamos centrados en gastos, pues lo mencionabas, ¿no? Resulta que el capítulo 6 de Primera a los Corintios, versículo 14 al 7:1, es lo que llaman la primera epístola a los Corintios. Ahí donde dicen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente en el capítulo 5 de la primera epístola, él hace alusión, yo les escribí por carta que no os unáis con los incrédulos. Hace alusión a ese pasaje. ¿Te parece muy lógico que ese capítulo 6, versículo 14 en adelante sea la primera carta que él manda a los Corintios? La segunda sería nuestra primera a los Corintios. Luego, en segunda a los Corintios del capítulo 1 al capítulo 7, final del 7, Pablo es amoroso, habla del ministerio de la reconciliación, perdón si los ofendí, les causé tristeza, pero esa tristeza es de Dios. Sin embargo, cuando uno llega al capítulo 10, del versículo 1 hasta el capítulo 13, el último versículo, Pablo está sumamente enojado y le dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya ustedes con látigo o cómo quieren que vaya? Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué sucedió? O sea, en lo que está escribiendo una epístola, el cambio de opinión. Según los eruditos, el capítulo 10 en adelante, donde Pablo está enojado, la carta del látigo, llamémosle nosotros, sería la tercera carta. Los corintios se arrepienten y entonces él les envía la carta de reconciliación, que sería el capítulo 1 al 7. Bueno, si ya los hice bolas, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Capítulo 8 y 9 de Segunda a los Corintios son 2 cartas separadas que él manda con respecto a la ofrenda. Y aquí vamos, o sea, es tan importante que dedica cierta correspondencia, ¿no?
Y en esa correspondencia, él va a decir algo bien interesante. Tenemos que enviar dinero a los santos que están en Jerusalén. ¿Por qué? La mayoría de las personas piensa inmediatamente en una situación económica. Hay que mandar esa plata porque en Jerusalén están sufriendo escasez o en Judea. Y eso tiene mucha lógica histórica. ¿Por qué? Porque los judíos guardan una cosa que se llama el año sabático. Por si no lo hemos escuchado, eso los adventistas no lo guardan porque está muy que duro guardar eso. ¿No? Porque los adventistas guardan la ley, pero obviamente no aquellas partes que son muy duras. ¿Cómo era el año sabático? Bueno, uno tenía que cosechar su tierra, muy bien, el primer año, el segundo año, esos 2 años uno agarraba el diezmo y con ese diezmo uno iba a Jerusalén y pagaba sus viajes. Ese diezmo no era para darle al levita o al sacerdote, era para pagar los viáticos de uno y de pobre que fuera con uno, y también del levita que vivía en mi pueblo y quería ir a Jerusalén a pasar allá las fiestas solemnes. Entonces yo usaba ese diezmo, el del año primero, el año segundo. Deuteronomio capítulo 14 tiene esas instrucciones. El año tercero, el diezmo del tercer año, ese año yo no podía utilizarlo. Ese año tenía que entregárselo a los levitas y los levitas lo metían en un almacén en la ciudad, en cualquier ciudad donde yo estaba, que recibía el nombre de alfolí. Allí tenía que estar esa comida y los levitas la administraban para dársela al huérfano, a la viuda, al inmigrante pobre. Ellos lo utilizaban, ellos lo administraban. El cuarto año y el quinto año, una vez más me servía para mi peregrinaje, y el sexto año, una vez más, lo entregaba a los levitas. Y el diezmo del séptimo año, no, ese año no se diezma, porque tampoco se cultiva. Entonces es el año sabático. Ese año yo no debía sembrar mis propiedades. Y entonces va a venir una escasez, pero así es la vida. El Señor había prometido que no me iba a hacer falta, pero no que yo no iba a sufrir escasez, porque una cosa es el gusto y otra cosa es la necesidad. Entonces no te preocupes, vas a sobrevivir a eso. Este Dios de la prosperidad que predican mucho en las iglesias evangélicas, pues no aparece acá. Entonces, es lógico que al venir un hambre, pues Jerusalén iba a tener más necesidad que el resto del mundo por causa de lo que ya estamos diciendo, por causa del año sabático. Sin embargo, hay una cosa que llama la atención de las instrucciones que él da a los corintios en el capítulo 8 de la segunda epístola. Él escuela, ¿no? Miren, este es el caso de los macedonios que bueno, dice literalmente, ya que lo tengo abierto aquí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Eso es Filipos, eso es Tesalónica, eso es Berea. Son ciudades pobres que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, las iglesias de Macedonia son pobres. Creo que Pablo utiliza eh, profunda pobreza. O sea, no son pobres, sino son profundamente pobres. Y sin embargo, dieron para este ministerio, para los santos. Espérate. Si la cuestión fuera pobreza, entonces Pablo hubiera organizado una ofrenda de los corintios para los macedonios, ¿no? O sea, miren corintios, ustedes que tienen plata, ustedes que viven en una ciudad pujante y que realmente tienen una buena economía, deberían de hacer una ofrenda para enviar a los hermanitos en Macedonia. Pero Pablo no lo hace. Manda hacia los hermanos en Jerusalén, los santos. En segundo lugar,
si tenían una profunda pobreza, Pablo les hubiese dicho, yo no voy a aceptar esa ofrenda, porque más bien ustedes deberían de ser receptáculo de la ofrenda y no dadores. Y sí, en cierto sentido, Pablo sí les estorba, eso parece ahí, pero termina aceptando esa ofrenda y la ofrenda de los macedonios se vuelve tan importante dentro del ministerio de Pablo. Oye, ¿por qué los pobres tienen que dar? Y también lo interesante de todo esto que decíamos es que Lucas guarda total silencio de esa ofrenda. Bueno, llegamos al punto. A Pablo se le dice en Tiro y se le dice en Cesarea, no subas a Jerusalén. El Espíritu está diciendo, no subas. La semana pasada meditábamos en esa idea, ¿no? De cuando Dios revela lo que va a suceder, pero no necesariamente su voluntad. No, muchas veces nos pone la oportunidad, pero no desea que la tomemos. El caso de Balaam es emblemático cuando Dios le dice, ok, ve con Moab, con los príncipes que te ha enviado Balac, el rey de Moab. Y resulta que cuando ya no viene en camino, la ira del Señor se enciende contra él y manda a su ángel con la espada desenvainada, ¿no? Para matar. El ángel le dice, si el asna no me hubiese visto, yo te hubiese dado muerte. Entonces, no todo lo que el Señor nos pone en la mano desea que lo hagamos y no todo aquello sobre lo que nos advierte desea que no lo hagamos. Simplemente le está diciendo a Pablo, esto es lo que te espera. Y Pablo toma la decisión, ¿no? Los hermanos lo ruegan y dice, Lucas incluso menciona las lágrimas, ¿no? Porque él dice, ¿qué hacen ustedes quebrantándome a mí el corazón con todas estas súplicas? Yo estoy dispuesto, dice, a dar, no solo a ser atado, a ser encarcelado, sino a dar mi vida con tal que acabe mi ministerio. Así es de que subir a Jerusalén no era un capricho. Algunos dicen es que era que Pablo quería venir y cumplir un voto. No, si no era un capricho, no era un capricho. Subir a Jerusalén implicaba cumplir con su ministerio. Era parte fundamental de su misión. Y luego nos cuenta Lucas, subimos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Con los hermanos no se refiere a toda la iglesia que lo haya recibido con gozo, sino a los parientes de Naasón, a la pequeña iglesia que se reúne ahí en su casa. Al día siguiente entra a ver a Jacobo, que es columna de la iglesia en Jerusalén. No se menciona a Pedro, no se menciona a otro de los apóstoles. Probablemente ellos ya no están en Jerusalén, anda cada uno en su visión y allí en la iglesia en Jerusalén está Jacobo, que es la columna. Y con él reunidos todos los ancianos y bueno, Pablo entra con sus compañeros a verlos. Les cuenta lo que Dios ha hecho por medio de su ministerio. Los hermanos se ponen felices, pero inmediatamente le dicen, Pablo, aquí hay un problema en Jerusalén. La iglesia ha crecido. Muchos judíos se han convertido. Hay un problema, ¿sí? Todos ellos son celosos de la ley. Y con la ley se refiere a toda la ley, las costumbres judías. Sobre todo, había dos temitas que a los judíos les marcaba mucho: la circuncisión y el problema del sábado. O sea, esos eran como los dos mandamientos que eran más importantes porque eran los que determinaban si uno era judío o no. O sea, ¿estás circuncidado o no? ¿Que eres judío? No. ¿Y guardas el sábado o no? Otras cosas como la envidia, la visión, todo eso no se mira, eso no se ve. Pero definitivamente se observa quién guarda el sábado y quién no. Pero son muy celosos de la ley. Ok. Y aquí se les ha dicho algo que no es cierto. Aquí se les ha dicho que tú andas enseñando a los judíos a apostatar de Moisés. A ver, ¿cómo es eso? Tú andas enseñando a los judíos que ya no circunciden a sus hijos y que por lo tanto no guarden el resto de la ley. ¿Lo andaba haciendo Pablo o no lo andaba haciendo? Eso es una buena pregunta histórica, pero aquí guarda silencio. Simplemente le dicen los ancianos, sabemos que eso no es así. A los gentiles, nosotros les hemos ordenado, tienen que guardar la ley. Y esto es bien interesante
porque un judío no tenía que dejar de ser judío para convertirse en cristiano. Un cristiano no tenía que hacerse judío para convertirse en cristiano. Este es el problema de Gálatas, ¿no? Que un gentil, como usted, como yo, tenga que guardar la ley, circuncidarse y guardar todos los ritos para poder llegar a ser cristiano. Eso es lo que Pablo defiende en la carta a los Gálatas. Sin embargo, en ningún momento Pablo ha dicho es que un judío tiene que dejar la circuncisión y tiene que dejar todos los ritos para convertirse en un buen cristiano. Sería una mala interpretación de Pablo. Entonces, no es así. Sin embargo, quiero remarcar antes de escapar al punto que tanto judíos como gentiles necesitaban a Cristo, necesitaban arrepentirse y necesitaban convertirse. No basta con ser judío para ser salvo. Lo que Pablo dice, el evangelio a los romanos es poder de Dios para salvación al judío primeramente. Necesitaba el evangelio, necesitaba la predicación de Cristo y necesitaba su conversión y necesitaba nacer de nuevo. Los 3000 que se convirtieron en Hechos capítulo 2 eran judíos, tenían la ley, tenían a Abraham por padre. Sin embargo, eso no era suficiente. Varones, hermanos, ¿qué haremos? A ellos se les dijo primeramente y no a los gentiles. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, judíos, es la promesa, ¿no? Y luego necesitaban a Cristo. ¿Y cuánto más los gentiles iban a necesitar a Cristo para ser sanos? Entonces le dicen, mira, Pablo, aquí anda este rumor, pero nosotros sabemos que tú andas ordenadamente. Así que haces. A ver, hay aquí 4 varones que tienen hecho un voto. Y ese voto hay que pagarlo, ¿sí? O sea, hay que dar una ofrenda. Y eso es plata. Y no vamos a entrar al contexto histórico porque eso se pagaba y se pagaba caro. Eso es como en la iglesia católica de hoy en día, que ellos no van a practicar un bautismo de niño gratis, o sea, hay que pagarlo. Y no van a practicar ellos una misa por los muertos, eso hay que pagar. Así gratis, eso no se paga gratis. De hecho, en cierta ocasión había ¿cómo se le llama eso? Cabo de año. Voy a contar esta historia. Un cabo de año. Y entonces, un hermano me dijo, fíjese que me invitaron a un cabo de año y no sé si sea correcto ir o no ir. Por la familia, pues yo quisiera asistir, pero no sé si eso es malo o no es malo. Y yo digo, pues ahora es cuando vamos a curiosear un poquito, ¿verdad? Y le digo, "Ah, yo lo acompaño, vamos a ver qué pasa ahí". Sentamos en el último asiento. Era chistoso ver al hermano porque todo lo que el cura decía, él hacía la cabeza no. Y a veces hacía la cabeza sí. Estaba juzgando todo lo que estaba pasando ahí, creo que un poquito más que yo. Pero el caso es que fue una reunión común y corriente de una misa católica que empieza con sus cánticos de entrada, la homilía que da el sacerdote católico y todos los ritos, ¿no? Ahora voy a contar la historia que me interesa. Terminada la situación, pues, oye, vámonos, aquí a cumplimos, vámonos. Y entonces, en la salida, nos agarró una señora con un cuadernito y un listado, bueno, es que ustedes no van a contribuir, le dice al hermanito. ¿Y cómo es eso? No, no, pues sí que hay que pagarle al padre, ¿no? Esta misa no es y nada más. Y por si fuera poco, la misa no había sido por la persona nada más, sino que ahí se mencionaron como 7 u 8, ni recuerdo, pero solo al final, en los anuncios dice el sacerdote, bueno, esta misa también la hemos hecho en honor a fulanito, sultanito, menganito, y menciona un montón. Y ahora sí, a cobrar. ¿Sí? Nada es gratis. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque en el judaísmo era exactamente igual. O sea, hay que pagar el voto por estos 4. ¿Sí? Pero no creas que esa cosa va a ser gratis. Pues eso no es gratis, eso es plata, ¿no? Y le dicen a Pablo, paga, es tu voto y paga por ellos. Pablo sabe que quien salva es Cristo, el cumplimiento de la ley. Sin embargo, accede, entra al templo, o sea, entra con los 7, hace el voto
Y luego el texto me dice que entra a realizar el pago por estos hermanos. ¿En qué momentito entregó la ofrenda? Parece ser que la ofrenda para los santos fue utilizada para pagar el voto de estos cuatro y de Pablo, o por lo menos parte de ella. Y por eso Lucas no la menciona. Pero quiero hablar un poquito más de ofrenda, ¿sí? Quiero entrar a la cultura judía. A veces a uno lo invitan a comer. A mí varias veces me invitan a comer, ¿sí? A mí, pues, comer no me cae mal, a mí me cae bien. Y sobre todo si es buena la comida. Venga lo que venga, ¿no? Y listo, la paso muy bien. Y a veces también me ha invitado a comer a gente que yo ni conozco. Y eso ha sucedido. Yo no sé por qué. A veces me ha pagado el pasaje de un bus que voy allí y dice alguien, yo pago el pasaje de él. No sé si me mira cara de pobre o cara de pastor, pero algo por el estilo. Y a veces también hay personas que me han invitado a comer así de la nada. O sea, yo quiero invitarlo a comer a usted, y con mucho gusto. Incluso en cierta ocasión que yo estaba en uno de esos mis viajes, ahí enfrente del hotelito donde me estaba quedando, ahí vendían carnita asada, pues yo voy, me siento, y en lo que voy a pedir, el hombre que está al bar dice, a mí me dan ganas de invitarlo a usted, ¿se deja invitar? Y yo, con mucho gusto, ¿cuál es el problema? No, usted va a pagar, ¿no? Pidamos una carnita asada. Y ahí comí la carnita asada con él, platicamos un momento y luego me regreso para mi hotel. Me ha sucedido. Un judío jamás haría eso. ¿Por qué no? Porque él solamente comería con alguien a quien él acepta. Si yo no lo acepto, no como con él. Si lo acepto como mi hermano, como con él. Un judío jamás come con un gentil. Es más, ni siquiera con un judío que es traidor a la nación como un publicano. O sea, que un judío va a comer con un publicano, están locos, no, no va a pasar. Y pues Saqueo, si ustedes recuerdan que se subió al árbol sicómoro para ver a Jesús cuando venía pasando ahí, se ha de quedar con la boca abierta, haber quedado con la boca abierta cuando Jesús no solamente está dispuesto a comer con él, sino que se autoinvita, ¿no? Saqueo, date prisa, desciende del árbol porque es necesario que hoy pose en tu casa. No, hijo, Saqueo, ¿este qué? Este es un rabino, este es un judío, ¿no? De hueso colorado y va a comer en mi casa. Entonces Saqueo se apresura, ¿no? Y hace la comida. Plata no le sobraba, digo, plata no le faltaba a Saqueo. Así es de que hace la gran comida y el escándalo que tienen los grandes maestros de la ley con los discípulos de Jesús es ¿por qué su maestro come con esta gente? Porque Saqueo invitó a sus amigos y sus amigos son, el texto dice pecadores, no, son los publicanos. Ahora sí quiero que entendamos un poquito el problema de la cena del Señor. Hoy en día nosotros celebramos la cena del Señor con un pedacito de pan que queda entre las uñas muchas veces. Pero la iglesia primitiva hacía una verdadera comida, o sea, eso sí era partir el pan, o sea, eso era una cena, y eso era una copa de vino, o sea, eso era bastante. El problema es que los judíos no van a comer con quienes no aceptan como sus hermanos. Entendemos el conflicto de la cena del Señor y la importancia también de ella. Allá en Antioquía, Pedro comía con los gentiles, sin ningún problema. Pero es que los gentiles no guardan la ley ni están circuncidados, no hay problema. Son mis hermanos en Cristo y yo como con ellos. Punto. La cena del Señor. Pero cuando vienen algunos de Jacobo, dice Pablo allá en Galatas, pues Pedro se retrotraía. Es como que Pablo decía, y Pedro, pues fíjate que no vino, no sé por dónde anda, ¿no? Parece que anda con los judíos. Y ya no combina con los gentiles. Y eso es un problema, así, porque o somos o no somos. O somos hermanos o no somos hermanos. Y el mensaje que Pedro está mandando es, ustedes no son hermanos verdaderos. Estás obligando, le dice Pablo, a judaizar. Entonces Pablo no tolera esta situación. Pero al mismo tiempo, Pablo sabe que nada más hay una iglesia, no hay dos. Solamente hay una iglesia.
Y esa iglesia celebra su unidad a través del partimiento del pan. Oye, esto es importante porque la gran división que existe es un escándalo. O sea, ¿cómo es eso posible? Es posible la división dentro de la iglesia. Para Pablo eso no es posible, porque a los corintios él les dice, bueno, ¿y a ustedes qué les pasa? Ustedes están divididos, unos dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, y ellos dicen yo soy de Cristo, y luego hacen la gran pregunta, ¿acaso está Cristo dividido? Entonces, ¿ustedes por qué están divididos si Cristo no está dividido? Así que hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Dios compuesto por judíos y compuesto por gentiles. Habrá, dice Jesús allá en Juan capítulo 10, un solo pastor y un solo rebaño. No dos rebaños, es un solo rebaño compuesto de judíos y de gentiles. Lo que pasa muchas veces es que ciertos grupos separan tanto el uno del otro, diciendo es que Dios tiene un trato especial para los cristianos y es que Dios tiene un trato especial para los judíos y la cosa va muy diferente. No, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos, formando un solo cuerpo. Pero esta fracción la está mirando Pablo. Y una manera de solucionar la cosa es presentando una ofrenda. Traigo este donativo. ¿Y ese donativo qué? Bueno, ese donativo viene de las iglesias gentiles que envían para sus hermanos en Jerusalén. No para los judíos como tales de Israel, eso no era así. Para los cristianos que son judíos, para ustedes. Al recibir judíos dicha ofrenda, están recibiendo al mismo tiempo a Pablo, a sus colegas y al gran ministerio que está haciendo. O sea, me aceptaron, me aceptan. Ese es, me aceptas por medio de esta ofrenda. Y nosotros vemos que en el Nuevo Testamento era así. Nosotros hoy en día separamos mucho la ofrenda de quien la da. Por eso es que los católicos allá del norte de México aceptan las narcolimosnas. ¿Y eso qué es? Pues el gran narcotraficante que es un asesino, pero que da una limosna para la iglesia. Y como decía el sacerdote este en la película El crimen del padre Amar, este es un dinero malo que se hace bueno, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Y muchas veces también en las iglesias evangélicas, o muchas iglesias evangélicas, no importa de dónde venga la plata, lo que importante es que venga. En uno de esos mis viajes entre Esquipulas y Aguacaliente me monto yo a un bus, ¿no? Y de ahí se metió uno de estos que canta himnos y luego pide su ofrenda, ¿no? Y empezó a cantar ahí con una guitarra, ¿no? Él era bastante pobre, eso tengo que reconocerlo, porque su guitarra solo tenía 4 cuerdas. Estaba mal. Pero él cantó su himno y entonces ahí venía un gringo, como un asiento en diagonal antes que yo. Y entonces él dijo, bueno, ya les canté, ahora vas recogiendo la ofrenda, ¿no? Y le echaba ojo al gringo porque dijo, aquí va a ser buena la ofrenda. Y entonces le dice al gringo, bueno, su ofrenda. Y el gringo pues no le contesta, pero como la insistencia de él de alcanzarle la mano y pues, deme su ofrenda, entonces el gringo le dice, lo siento, yo soy ateo. ¿Qué? Dijo el señor ese, que no creo en Dios, es el gringo. A lo que contestó, le voy a llamar el pastor, yo no sé si era pastor, ¿sí? A lo que contestó el pastor, es que la ofrenda incluye a los que creen y a los que no creen en Dios. O sea, eso va por igual. Realmente no era así, no era así. Esta era una forma humilde en el tiempo antiguo de mostrar el aprecio hacia una persona. Recuerden a Lidia, si me consideran digna, les dice a Pablo y a sus acompañantes, si me consideran digna, posen en mi casa. Entonces no es una cuestión de, oye, ya hospedamos a Pablo 8 días y no, nada que se va. Eso no era así, sino era por el contrario, Pablo, siendo Pablo, se dignó a estar en mi casa. O sea, una ofrenda es una manera humilde en que uno presenta hacia Dios, hacia su pueblo, eh, un donativo.
Y entonces Pablo viene con esa humildad. Esta es la ofrenda que han traído los hermanos. Estos hermanos que están acá me acompañan desde Asia. Estos hermanos que están acá me acompañan desde Macedonia. Y estos hermanos que están acá me acompañan desde Grecia. Y todos ellos han traído esta ofrenda. La cantidad es irrelevante, pero aquí traemos esta ofrenda para que la iglesia la use según tenga necesidad. No crean ustedes que los judíos eran muertos de hambre. No. Que la iglesia en Jerusalén decía, bueno, estamos en gran necesidad, así es de que bienvenida. No, eso no era así. Eso es, ¿aceptamos o no aceptamos? Si aceptan, hay una unidad dentro de la iglesia. Y esa unidad es tan importante que Pablo está dispuesto a arriesgar su vida. Y por eso precisamente acepta el consejo de los hermanos en Jerusalén. ¿Sabes cómo se hace esto? ¿Cómo? Si tú pagas, Pablo era pobre. Si tú pagas con este donativo, con parte de este donativo, si pagas el voto de 4 hermanos que están acá, que hicieron voto. Y tú también haces este voto. Pablo es judío, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Haces este voto y entonces los hermanos van a ver que tú andas ordenadamente. Y en efecto, los hermanos iban a ver eso. ¿Qué dicen de Pablo que anda diciendo que ya no hay que circuncidarse? No, mira, él es una persona circuncidada, que anda enseñando que los judíos ya no deben guardar las costumbres. No, mira, él hizo un voto, entró al templo. Es más, él mismo pagó por el voto de estos 4 hermanos. O sea, Pablo anda ordenadamente. Lo que pasa es que Pablo es apóstol a los gentiles y a los gentiles, dice Jacobo, nosotros les hemos ordenado que no deben guardar la ley, nada más estas 4 cosas necesarias, ¿no? Que se aparten de lo ahogada, que se aparten de sangre, que se aparten de la fornicación, y no lo dije en orden, y que se aparten de los ídolos. Por lo demás, dice, pasadla bien. Y eso lo explicábamos ahí cuando comentábamos el capítulo 15 de Hechos. Bien, ¿qué va a pasar con Pablo? Pues la cosa no va a salir tan bien ante los judíos. Yo opino que ante la iglesia sí. A Pablo no le interesa lo que la nación pueda pensar de él. A él lo que le interesa es lo que la iglesia pueda pensar de él. Y que su ministerio sea sellado con broche de oro, haciendo parte de una sola misión. Una sola iglesia, un solo rebaño y un solo pastor. Que el Señor los bendiga.